Para analizar datos, nosotros requerimos de estructuras donde almacenarlos. Para esto existen librerías especializadas, en particular dentro de Python existe la librería de Pandas, que tiene como objeto base los data frames. En este video nosotros veremos las series. Los data frames están conformados de series. Veremos cómo crearlas y cómo manipularlas. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Las series en su formato más trivial podrían considerarse como listas. Sin embargo, tienen una característica, un atributo que las hace especiales, y ese atributo es el índice. Por ejemplo, yo tengo aquí los datos de una lista que bien podrían ser las edades asociadas a personas. Y si nosotros lo vemos, vemos 40 años, 20 años, 36 años, 20 años. Esto nos están diciendo la edad de una persona, pero no la estamos asociando a una persona en particular. Y eso es lo que hace el índice. En este caso, ya ahora sí tendríamos una serie que nos dijera que Juan, en particular, él tiene la edad de 40 años. María, en particular, ella tiene la edad de 20 años y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Entonces, esto la hace ideal para el análisis de datos. Ahora, ¿cómo creamos una serie a partir de datos y cómo nosotros le asignamos un índice? Primero, vamos a importar pandas, dado que las series es uno de los objetos base de esta librería, y le vamos a poner su apodo PD, que es prácticamente utilizado por todo el mundo. Entonces generamos nuestras listas y ahora vamos primero a generar una serie. La vamos a generar sin índice, bueno, al menos esa impresión nos dará al inicio. Veremos cuál es el índice que pone por defecto y posteriormente le asignaremos un índice. Ahora vamos a ponerle el nombre de edades, puesto que esa es la interpretación que nosotros tendremos de nuestra serie. Utilizamos el constructor pd.series. Aquí debo hacer mención, parece que está en plural, sin embargo no, es simplemente la forma en que se traduce serie al inglés. Y ahora introduciré los datos de la lista, nada más con eso. Y vamos a hacer que nos muestre el resultado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los datos que ya teníamos nosotros dentro de nuestra lista y tenemos un índice numérico. De hecho, el índice por defecto, si nosotros no le indicamos un valor, es el NP-Arange, es el rango de NumPy. Y por defecto asume cuál es el tipo de los datos, lo infiere en función de las características de los elementos de nuestra lista. Aquí debo hacer mención, las series se consideran homogéneas. Con esto quiero decir que no es que no podamos tener, por ejemplo, 40 y después un carácter A, sí lo podemos tener. Sin embargo, al momento que nosotros creamos nuestra serie, la creará como una serie de tipo objeto, que está agrupando los diferentes tipos de datos, conservando su característica de que es una serie de datos homogéneos. Ahora, ya creamos una serie con los valores por defecto. Sin embargo, nosotros también podremos asignarle un índice. Y en este caso, nosotros ya tenemos preparado nuestro índice, que son los nombres de las personas a los cuales corresponde esas edades. Entonces, ejecutamos nuevamente nuestra celda y aquí podemos ver qué descriptivo es una serie. Ya podemos ver claramente que Juan tiene 40 años, que María tiene 20 años y así sucesivamente. Ahora, esta es una forma típica de la creación de una serie. Sin embargo, lo creamos a partir de dos datos y muchas veces nosotros ya tenemos un diccionario donde directamente tenemos asociado una llave y un valor. Si ustedes no están familiarizados con diccionarios, aquí arriba les dejo un video donde ya explico con mucho detenimiento cómo funcionan los diccionarios. En este caso vamos a generar nuestro diccionario y lo vamos a poner exactamente con los mismos nombres que tenemos por aquí. De hecho, los voy a copiar para que sea un poquito más rápido y fluido. Y estos corresponderían a nuestras llaves y las llaves serían o fungirían como el índice. Y para cada una de estas llaves nosotros tendremos un valor asignado y para cada una de ellas corresponderá un índice. Entonces, Juan tiene 40 años, María tiene 20 años, Francisco tiene 36 años, Pedro tiene 34 años y Luis tiene 20 años.
Ahí está. Y ahora nuevamente generamos nuestra serie, PD series, le ponemos nuestros datos y en este caso, como nosotros le estamos pasando ya un diccionario y en el diccionario automáticamente ya tiene una llave que conformará nuestro índice, no necesitamos nosotros indicarle cuáles son los datos y cuál es el índice, ya automáticamente lo infiere. Entonces, si nosotros ejecutamos y vemos el resultado de edades, ya podemos ver ahí directamente exactamente el mismo resultado que teníamos con la creación separada de lista e índices. Ahora, es muy común que la información que nosotros cargamos en series sea extraída de archivos. Esto tiene muchos detalles, entonces quisiera hacer eso en un video aparte que ya subiré en un futuro dentro de este canal. Entonces ya tenemos aquí nuestra serie edades, que tiene un índice con el nombre de las personas, que tienen unas edades asignadas a cada uno de ellos. Ahora vamos viendo cuáles son atributos relevantes dentro de nuestras series. Bueno, de entrada nosotros tenemos edades.dtype. Recuerdan, si por ahí ya están familiarizados ustedes con NumPy, es exactamente el mismo atributo para decirnos el tipo del dato de la serie. De hecho, Pandas está construido sobre NumPy y podremos ver diferentes virtudes asociadas a NumPy usadas dentro de las series y dentro de los data frames. Entonces, con esto podríamos ver nosotros el tipo de datos de nuestra serie, aunque ya aquí arriba ya lo conocemos, ¿no? Sin embargo, es un atributo importante de nuestra serie. También podríamos checar, por ejemplo, el tamaño, cuántos elementos tiene nuestra serie. Podríamos nosotros inclusive acceder al índice por sí solo, como un objeto separado, y nosotros también podríamos obtener exclusivamente los valores. Vamos consultando esto que tenemos aquí para ver qué resultado nos da. Y aquí podemos ver, noten, esto nos lo presenta en formato tupla a raíz de que yo precisamente puse unas comitas separando cada uno de los atributos, ¿no? Sin embargo, los podemos acceder claramente de forma independiente. Entonces aquí podemos ver nuestro tipo. Podemos ver que tiene un tamaño de 5, son 5 elementos los que están trabajando o los que están siendo almacenados dentro de nuestra serie. Tenemos un objeto índice que contiene exclusivamente el nombre de las personas y noten aquí por defecto lo pone de tipo objeto y también tenemos un array que tiene justo las edades de las personas también con su tipo asociado. Ahora, nosotros ya tenemos estos atributos. Como si nosotros quisiéramos iterar sobre esos elementos, ya sea tanto los valores o los índices. De hecho, lo podemos hacer por defecto. Si nosotros iteramos sobre los elementos de una serie, estaremos iterando sobre los valores. Y lo podemos ver rápidamente. Vamos a hacer un for que imprima cada uno de los elementos que se encuentren dentro de edades. Y vamos a meter nuestro print. Imprimimos elemento simplemente para ver lo que nos está dando. Y aquí tenemos las edades. Sin embargo, bien pude haber utilizado para obtener exactamente lo mismo edades.values y también pude haber utilizado, si eso fuera lo que yo quisiera realizar, el correspondiente a los índices. Ahí está. Entonces son diferentes maneras en las que nosotros podríamos acceder a los, ya sea a los valores o a los índices. Ahora, gran parte de las ventajas que se tiene a tener los índices no es solo el hecho de que nosotros lo veamos aquí directamente. También nos ayuda mucho a la selección de la información. Por ejemplo, yo puedo poner edades y si a mí me interesa conocer, por ejemplo, la edad de una persona en particular, vamos a suponer que la edad de Juan, simplemente lo puedo yo indicar con su índice. Ahí nos está diciendo que Juan tiene la edad de 40 y sí, efectivamente tiene la edad de 40. Y todavía es más potente porque yo puedo pasarle también una lista de todas las personas que me interesa conocer en la edad y ni siquiera tienen que ser en forma contigua. Por ejemplo, yo podría pasar una lista dentro de mis edades que me dijera, por ejemplo, efectivamente la edad de Juan también, ¿por qué no? Nuevamente, vamos a ponerlo con su tipo de dato correspondiente y la edad de Francisco, por ejemplo. Y presionamos Enter. Y aquí podemos ver, tenemos la selección de los datos.
Este 40 corresponde a la edad de Juan que tenemos por acá con el selector directo, ¿no? Sin tener que utilizar nuestra lista. Entonces esto lo convierte en algo muy potente, muy descriptivo dentro del dominio en el que nosotros estamos trabajando. Entonces recuerden, esto se utiliza mucho para el análisis de datos, entonces entre más descriptivo es mejor. Obviamente también nosotros tenemos, además de estos selectores con el índice, tenemos los selectores típicos que se utilizan tanto en los arreglos de NumPy como en las listas, donde nosotros podemos, en lugar de utilizar el índice, simplemente decir, dame la edad del elemento 0. Obviamente, si nosotros comparamos esto con esto, ¿cuál es mucho más descriptivo? Es mucho más descriptivo utilizar los índices y es a raíz de eso que se utilizan. Sin embargo, para múltiples cuestiones de optimización, pues sí se llegan a utilizar también los valores numéricos dentro de los índices. Igual nosotros podríamos pasarle una sublista de elementos, igual que nosotros lo podríamos hacer con las listas. También podríamos pasarle una lista de los elementos que nos interesan, sus datos. Aquí le vamos a poner del 0 al 2 para que nos ponga ahí algunos. Entonces, noten aquí es muy diferente. Aquí le estoy diciendo, dame los elementos del 0 al 2. En realidad me va a dar nada más 2 elementos, y porque el 2 no lo toca. Y en este caso me va a dar otros 2 elementos, pero en este caso será el elemento 0 que se encuentra en la primera posición y el elemento 2 que se encuentra en la tercera posición. Entonces, aquí falta un detallito. Esto lo tenemos que pasar nosotros como si fuera una lista. De la misma forma que nosotros lo hicimos cuando pasamos los elementos. Entonces ahora vamos consultándolo. Y aquí podemos ver, edad de 0 es nuestro primer elemento. La sublista del elemento 0 al 1, recuerden, el 2 no lo toca, pues aquí tenemos Juan y María. Y en el caso de los elementos discontiguos, tenemos a Juan y a Francisco, que se encuentran en la primera y en la tercera posición, efectivamente. Entonces, como podemos ver, realmente son bastante prácticas al momento de seleccionar ciertos datos, ya sea con los índices que pudiéramos nosotros ya haber estado acostumbrados con los índices numéricos o ya sea con los índices descriptivos de nuestra serie, lo cual lo hace algo mucho más descriptivo y tal vez mucho más útil, ¿no? Ahora, ¿qué otros métodos básicos comunes nosotros tenemos dentro de las series? Es muy común que de repente nosotros cargamos información y esa información pues tal vez se cargó como str o tal vez se cargó como un entero, pero como un entero más grande de lo que nosotros lo requerimos. Entonces es muy común que nosotros queramos cambiar el tipo de dato de nuestra serie. Y para eso tenemos el método astype. Aquí simplemente yo le puedo indicar el tipo de dato que yo quiero que se utilice. Recuerden, nosotros estábamos trabajando con int64 y si yo presiono un enter, aquí lo estoy convirtiendo directamente a flotante. Sin embargo, aquí hay una peculiaridad muy relevante. En este caso, nosotros estamos trabajando con los tipos de datos de NumPy y recuerden, NumPy tiene diferentes tipos de datos, diferentes tamaños asociados a cada uno de esos tipos de datos. Por ejemplo, yo podría convertir mis edades a un entero que me ocupe nada más 2 bytes, que en el caso de nuestra lista podría ser relevante. ¿Por qué? Porque si tenemos muchísima información y nosotros tenemos edades, pues con este entero de 2 bytes muy probablemente podamos almacenar toda la información que nosotros tenemos y nuestra lista, nuestra serie sería mucho más eficiente. No ocuparía tanto espacio en memoria y las operaciones podrían ejecutarse también de una forma más relevante. Recuerden, ya cuando estamos trabajando con análisis de datos es muy probable que trabajemos con grandes cantidades de datos y estas peculiaridades de manejar el tipo de dato correcto es relevante. Obviamente tenemos que conocer los datos para garantizar que efectivamente quepan todos dentro de 2 bytes. Ahora, hay otros métodos que también son muy utilizados. Uno de ellos es el de contar los valores. Para eso ponemos el nombre de nuestra serie y utilizamos el método valueCount. Presionamos Control Enter y aquí podemos ver que hay 2 personas que tienen la edad de 20 años y del resto de las edades solo hay una persona. Obviamente esto ya nos da información descriptiva de nuestros datos.
Y también es deseable y muy comúnmente utilizado que nosotros ordenemos nuestros valores. Sin embargo, aquí no existe el método sort tal cual. Sin embargo, sí existe sort values y sort indexes. Entonces, estos son los que se llegan a utilizar dependiendo de lo que se desee realizar y se saca ventaja de que se tienen ambas estructuras dentro de nuestras series. Vamos viéndolo en acción. Entonces ponemos edades y ordenamos primero por valores, sort values, presionamos un enter y aquí podemos ver cómo nos organizó nuestros datos simplemente de menor a mayor. Igual aplican los mismos parámetros de ascending que teníamos nosotros en el sort típico de una lista. Ahora, esto obviamente no modifica nuestra información. Nosotros ejecutamos este método nos regresa a una nueva serie ordenada. Sin embargo, no actualiza el valor de edades. Si nosotros quisiéramos efectivamente actualizar el valor de edades, nosotros tendríamos que hacer uso de un parámetro que se llama inPlace y ponerle true. Entonces, nosotros estamos diciendo, ordénalo, pero ponlo en el mismo lugar. Entonces, si ejecutamos nuevamente, ahora ya no nos regresa un nuevo vector y tengo que efectivamente ponerlo aquí para ver su resultado. Y aquí, ahora sí, el valor de edades fue alterado. Obviamente, esto en algunas ocasiones nosotros sí queremos que se modifique, en otras no, dependiendo completamente del dominio. Y como les platiqué, nosotros tenemos tanto sort values como sort index y vamos viéndolo nada más para ver las características especiales que tiene. No le vamos a poner ¿por qué no? Sí, vamos poniéndoselo. Vamos a ponerle el inPlace para que lo modifique un poquito. Ahí está. Y vamos a imprimir su valor. Aquí está. Y ahora podemos ver cómo nos lo organizó por el índice de orden alfabético. Y esto es obviamente otra de las ventajas de tener la serie tanto con sus valores como con sus índices. Ahora, operaciones vectoriales aritméticas. Esto viene completamente heredado de NumPy. Entonces, si ya saben cómo hacer operaciones vectoriales con NumPy, esto es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos las edades con ciertas características o ciertos valores, pero asuman que de repente alguien se confundió y dijo, ay, ¿sabes qué? Hay un error, todas las edades tienen un año menos, entonces simplemente vamos a actualizarlas y se realiza de hecho muy, muy sencillo porque tenemos nuestras operaciones vectoriales donde simplemente podemos sumar 1 y automáticamente todos los elementos de mi serie se les aumenta o se les incrementa un valor en 1. Obviamente, si yo quiero almacenar una nueva serie, porque esta no está modificando edades, pues tendríamos que asignarlo nuevamente a la serie, ¿no? Sin embargo, aquí la gran ventaja que se tiene son las operaciones vectoriales. Y estas operaciones vectoriales son ultra eficientes. Ultra eficientes. Si nosotros hacemos esto iterando y asignando nuevamente a cada uno de los elementos el nuevo valor, se puede hacer, ¿no? Las series son objetos mutables. Sin embargo, no sería absolutamente para nada recomendable, puesto que aquí ya se tiene que sacar ventaja de lo que NumPy nos ofrece y series, data frames están construidos sobre NumPy y estas operaciones son ultra eficientes, ultra eficientes. Podemos hacer lo mismo con cualquier operador aritmético, podríamos nosotros dividir nuestros elementos, podríamos nosotros multiplicar, si eso es lo que nosotros deseáramos. Obviamente, en el contexto de la ciudad tiene muy poco sentido, ¿no? Y también nosotros podemos realizar estas operaciones vectoriales no solo con escalares, sino también con otras series. En este caso, como nomás tenemos definidas una sola serie, pues voy a sumar la misma serie y podríamos tener el resultado de cada una de ellas. En este caso tenemos a Francisco de 36, estamos sumando edades más edades y nos da que Francisco tiene 72 años. Pues como podemos ver, esto es algo muy bueno, muy característico de las series que lo hereda completamente de NumPy. Ahora, pues nosotros estamos en el análisis de datos, ¿no? Y estas series son muy importantes para analizar los datos. Y pues obviamente ya tienen un montonal de métodos que están ahí definidos para que nosotros simplemente los utilicemos. Antes de ver las funciones, vamos imprimiendo edades aquí para que nosotros podamos ver rápidamente el resultado que nos regresa cada uno de estos métodos. Entonces aquí está, ahora sí, imprimimos edades. Ahora,
Vamos a poner edades punto máximo, ¿por qué no? Con esto podemos obtener el máximo de nuestra serie. Y aquí también tenemos edades.argmax. Esta función lo que nos va a regresar es la posición de donde se encuentra el máximo, que es algo completamente diferente a cuál es el valor máximo. Y si tenemos edades.max, edades.argmax, pues ya se imaginarán que también tenemos nosotros edades.min y edades.argmin. Y por último vamos a incluir una función de agregación, pues simplemente para sumar las edades de todas las personas. En este caso podría no tener mucho sentido, puesto que son edades, sin embargo es una función que se utiliza muchísimo. Entonces vamos a poner edades.sum. Ahora vamos ejecutando. Y aquí tenemos nuestra tupla con cada uno de los resultados, ¿no? La máxima edad es 40 años, que le corresponde a Juan. Y noten, nos está diciendo que está en la posición 1. Tenemos el mínimo. Y aquí noten, esto es característico, ¿no? Porque hay dos mínimos. El valor mínimo es 20. Sin embargo, el argmin nos va a dar simplemente el primer índice del valor donde se encuentra el mínimo. Porque aquí en este caso también teníamos María, pero no nos regresa una tupla de las posiciones. Nos regresa simplemente el primero. Es algo a considerar. No obstante, con el count nosotros ya podríamos identificar claramente cuántas veces existe y ahí podríamos hacer un tipo de programación para, filtrado de hecho, para determinar cuáles son los que corresponden al mínimo. Más adelante veremos todo este tipo de funcionamiento dentro de las series, en particular dentro de data frames. Y pues bueno, simplemente la suma aquí de 150, que es la suma de todas las edades de las personas. Ahora, estas son como, digamos, las funcionalidades básicas. Sin embargo, nosotros también tenemos algunas otras que corresponden, por ejemplo, a medidas de dispersión o a medidas de centralidad. Esto ya suena un poquito más rebuscado. Obviamente, si estamos en análisis de datos, tenemos que conocer un poco de estadística o mucho de estadística. Entonces, en este punto, permítanme introducir algunos de los digamos, medidas de centralidad típicas. Nosotros tenemos la moda, que es simplemente el elemento que más se repite dentro de nuestros datos. Así de sencillo. Y tenemos edades. Obviamente podemos sacar un promedio. Podemos nosotros también sacar la mediana, que es un poquito diferente. El promedio es simplemente una división, un promedio aritmético, ¿no? Sumas todos los valores y los divides entre el número de elementos. La mediana es, hagan de cuenta, ordenan todos sus datos y el dato que está en medio, esa es la mediana, independientemente de qué valores tengamos. Entonces, esto en algunos casos podría ser mucho más descriptivo de la información que nosotros tenemos. Obviamente todo depende del contexto y normalmente ambas se calculan para ver algún tipo de características de los datos que nosotros tengamos. Ahorita, si no ha quedado todo muy claro, cuando nosotros veamos los resultados, va a clarificar el concepto, ¿no? Y de hecho aquí es median, ¿no? En inglés. Ahí está ya. Y otra de las medidas muy, muy interesantes que se utilizan mucho es la desviación Stardom, que esto es simplemente una medida de dispersión. Y también tenemos nosotros nuestro count, que podríamos nosotros incluir aquí. Vamos ejecutando esto para ver qué resultado nos da. Aquí podemos ver, ¿no?, nuestra moda. Vean aquí, la moda nos está diciendo que el que más se repite es 20. El promedio, la gente tiene 30 años y noten este 34. Este 34, recuerden, yo les comentaba que era la mediana, que simplemente nosotros ordenábamos nuestros datos. De hecho, creo que por aquí los tenemos ordenados, vamos viendo. Exactamente, aquí los tenemos ordenados. Y los ordenamos y el valor que se encontraba en medio, esa era la mediana. Pues aquí está, Pedro 34, ese es nuestro valor en medio. Y ahí está, esa es la medida de centralidad de nuestros datos. La desviación estándar están todos más o menos 9.3 años en función del promedio. Esto es que simplemente nos está diciendo que pues tu promedio es 30, pero pues tienes mucha gente que podría tener hasta 20 años y podría tener hasta 40 años. Y sí, efectivamente, están entre 20 y 40 años, ¿no? Entonces es una medida descriptiva de nuestros datos. Y finalmente el conteo, simplemente indicándonos que tenemos 5 elementos dentro de nuestros datos. Y ahora, esto obviamente lo podemos nosotros sacar de forma independiente. Sin embargo, hay métodos muy buenos que ya prácticamente nos lo dan. Vamos, por ejemplo, a hacerle edades.describe. Es tan común hacer uso de estas medidas estadísticas que ya hay un método que lo calcula absolutamente por nosotros.
Ya tenemos aquí nuestro count, nuestro promedio, nuestra división estándar mínimo, nuestros máximos, y nos da esta información adicional. Esta información adicional son los cuartiles, que es muy importante para conocer la distribución de nuestros datos. No voy a entrar en detalles en esto porque yo creo que amerita muchísimo tenerlo en un video adicional. Obviamente los que están acostumbrados entienden perfectamente qué es esto. Sin embargo, quisiera manejarlo en videos independientes. Y también nosotros inclusive podríamos, con un método que se llama cuantiles, podríamos obtener el cuantil específico en el que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, 0.25 y, permítame, aquí está. Y nos está dando este cuantil, el 0.50. Ejecutamos nuevamente y obtenemos este. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo quisiera algún cuantil específico, pues simplemente lo puedo indicar y nos da el valor correspondiente. Entonces, estos son algunos de los métodos muy utilizados dentro de las series y obviamente también dentro de los data frames, porque las series no dejan de ser el objeto base de los data frames. Cuando nosotros estemos trabajando con data frames, lo que vamos a tener en cada una de sus columnas van a ser series. Y eventualmente lo que nosotros ejecutamos ahí son los métodos que estamos justo viendo ahorita. Entonces, aquí estoy partiendo yo de un enfoque de vamos viendo el pequeño componente y a partir de ahí vamos viendo todo el sistema, ¿no? Y simplemente para finalizar, quisiera mostrar un método que es típico ya integrado dentro de las series, igual integrado dentro de los data frame, que es para graficar la información que nosotros tenemos. En este caso, automáticamente, como nosotros ya tenemos una serie, esa serie tiene un índice, en automático pasa a ser como el índice de las X, las etiquetas, y los valores, obviamente son los valores que están asociados a cada uno de ellos. Aquí tendríamos nosotros las edades y podemos ver una grafiquita. Se puede personalizar relativamente fácil. Sin embargo, más adelante veremos Matplotlib para poder hacer estas gráficas mucho más bonitas, mucho más especializadas. Con eso vamos a cerrar. En el próximo video que publicaré será sobre data frames, donde ya como sabremos manejar nuestras series, lo veremos de una forma mucho más natural. Mi nombre es Octavio Gutiérrez, espero que este video les haya gustado, les haya aportado valor. Si fue así, por favor denle un like y si no se han suscrito al canal, por favor consideren hacerlo. Hasta el próximo video.